Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 20:01 arranca La Máquina de Pensar acá, amigos, en una semana dedicada a artistas visuales. Hay como una especie de zumbido o algo así. Artistas visuales de La Máquina Felisberto. Se ve que La Máquina de Pensar y La Máquina Felisberto entraron ahí en colisión. Amigos, tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al Flaco Germán. Ayer estuvimos hablando in extenso con Gustavo Fernández, autor del piano de Felisberto. Esta muestra, La Máquina Felisberto, se puede ver en el Museo Nacional de Artes Visuales. Va hasta el 12 de octubre. ¿Qué más tienen que saber? Que va de martes a domingo, de 2 de la tarde a 18 horas, y que aquí en La Máquina de Pensar vamos a seguir con esta máquina dándole la bienvenida a Pablo Casacuberta. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, muchas gracias por tenerme acá. Pablo Casacuberta llegó aquí, ha pasado varias veces por La Máquina en su profesión, en su arte de escritor. Ahora viene como artista visual y como músico. Asiente. No, artista visual por La Máquina Felisberto, Museo Nacional de Artes Visuales, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Una pintura, no sé cómo llamarla, sobre las tierras de la memoria. Sí, yo en realidad empecé a pintar el mismo día que empecé a escribir con aspiraciones literarias. ¿Ah, sí? Así que no es una actividad nueva. Tampoco es nuevo estar colgado en un espacio público. Lo que pasa es que como a veces tengo una tesitura un poco miscelánea, de repente alguna de estas actividades desaparece. Sos cineasta también, que no lo he dicho, como aparte de cineasta, y hiciste una película también con un japonés allá en Inglaterra. Hice una sola película, por lo cual el título de cineasta me parece que es como, ¿por qué no? Como la persona que bailó una vez con una muchacha linda y se abroga el título de galán. No, también vi tu la parte nombre. de cineasta mucho no te la llevo, la otra sí, pero porque también vi en la película de Clive Owen, al final Pablo Casacuberta, una película de Clive Owen con, ahora no me acuerdo quién, dirigida por Alfonso Cuarón. Exacto, Alfonso Cuarón, mexicano iba a decir, pero es hecha con capitales ahí anglosajones, una película en inglés. Ahí metí mínima mano. Bueno. Aventuras. Nada, me parece que lo que ha pasado es que se me ha ido presentando la oportunidad de hacer una cosa y luego otra. Y a veces me pasa que el entusiasmo por una cosa me toma por completo durante años. Por ejemplo, el cine fue una actividad muy importante de mi vida, o una aspiración más que una actividad, porque como te digo, hice solo una película. Children of Men, es de la de Alfonso Cuarón, y la que hiciste se llama con Yukihiko Goto. Se llama Another George. Otro Jorge. Sí, que era una película extraña, que no es una película, por ejemplo, para definírtela de una manera, no es una película que yo vería. Creo que eso es lo que define el arte que realmente te representa, las cosas que vos hacés que tenés ganas de ver. Yo es una película que no veo hace exactamente 9 años. Y pero es del 98, anduvo circulando, tuvo... Sí. ¿Te puedo preguntar por qué no hubo otra, digamos, después de esta? Intenté hacer otra película y me di cuenta ahí de una verdad que tratamos de soslayar para vivir más ligeramente el cine. Y es que uno tiende a ir por el mundo pensando que la vida económica funciona con un sistema de baldes completamente distanciados entre sí, que no son vasos comunicantes. Uno piensa que hay un dinero, que es el dinero con el que se hace una escuela rural en Bolivia, y hay otro dinero en otro balde, sin ninguna clase de vinculación con el balde primero, que es con el que se hace una película. Y en un punto de la vida caes en cuenta que el dinero con el que no se hace una escuela rural en Bolivia es el dinero con el que sí se hizo una película, a menudo mala. Y empezás a tener una sensación, por lo menos a mí me pasó que empecé a tener una cierta sensación de desproporción. Hay películas malas que tienen el volumen de toda la economía cultural uruguaya. Y entonces te empieza a venir una especie de añoranza o de cariño por formas del arte que sean más directas y
Menos industriales, porque estamos hablando de la industria, ¿no? Una industria importantísima. Y en lo que puedas hacer una cosa, lo que si te salió bien es tu mérito y si te salió mal es tu culpa, sin nadie a quien señalar. Vos cuando terminás una novela, habiendo gastado en el proceso unos 500 pesos de hojas, no tenés a nadie a quien señalar, decís, bueno, me salió mal, hago otro. Pero no tenés chance de decir, bueno, el sistema fue muy cruento conmigo, nada de eso. Entonces, y lo mismo más o menos pasa con una pintura. Entonces, a pesar de que admiro a la gente que es capaz de decir, bueno, voy a dedicar el volumen de unas mucha energía 120 escuelas mucha energía a hacer esta película. Admiro ese volumen de decisión. Yo lo fui perdiendo, quizás un día regrese, pero lo que me pasó es eso, me di cuenta pero igual, Pablo, digo, también hay películas minimalistas y mínimas y en fin. Te lo voy a decir con esta nueva unidad económica que es la escuela rural en Bolivia. No hay ninguna película que salga menos que una escuela rural en Bolivia. Esa es la unidad básica, digamos. Hay películas que salen 240 escuelas rurales y hay películas que salen una escuela rural, pero no hay ninguna que salga menos que una escuela rural. Entonces lo que me pasó es eso, las otras artes son tan sucintas y económicas y me pasó, fui perdiendo el encanto por incurrir en esa lo que tiene el cine, que es quizás el arte más popular del siglo XX y principio del siglo XXI en cuanto a acceso, me parece. En el caso del artista visual, por ejemplo, lo que estás en el Museo Nacional de Artes Visuales, lo que tiene es que uno va ahí y haces la obra y ¡pum!, uno la ve. En el caso de la novela, puedes pasarte 1 año, 2 años, un proceso largo y después eso también va a tener su proceso en tiempo, ¿no? En términos de velocidad, por ejemplo. A pesar de que todas las formas artísticas tienen diversas modalidades de disfrute, hay una cosa que es inherente a cada modelo de expresión, que es el tiempo involucrado, ¿viste? Vos en realidad cuando haces arte estás buscando expresarte, o eso es lo que uno dice, pero en realidad en un oscuro o luminoso lugar del corazón estás buscando desarrollar una especie de amistad con unas personas que no conoces pero que presumís que se te parecen. Entonces cuando vos haces un cuadro, una persona que es realmente un obsesivo del arte lo va a mirar durante 15 minutos completos y hacer ese cuadro te puede llevar unos días. Cuando vos haces una película, te pasás 4 o 5 años para hacer una cosa que las personas van a consumir a lo largo de 2 horas, que pueden ser intensas horas y pueden dejar un cierto sedimento en la persona. Pero es cierto que es una experiencia increíblemente breve. Y cuando vos haces una novela, la logística de leer una novela te coloca en una situación de diálogo con un tipo durante días. Sí, mucho tiempo. Yo he desarrollado al leer una novela sensaciones de amistad tan profundas que en el momento que se te termina la novela, aunque tenga final feliz, te pones triste porque es un amigo que se va. Entonces esa sensación no se parece a nada. Leo Maslía dice que Dostoyevsky en sus finales de sus novelas no es que sean tristes, que terminaron mal, sino es que es Dostoyevsky que se estaba entristecido porque tenía que dejar la novela. Claro. El autor tenía que dejar la novela, ¿no? Exactamente. Y entonces esa dimensión temporal que tiene la novela, a pesar de que todas las artes me entusiasman y ahora estoy en un momento de particular romance con la música, la novela tiene esa cosa que no se parece a nada. Lo que tiene la novela también es que transcurre íntegramente casi en el teatro de la mente del receptor, digamos. Da la impresión de que la única mediación es el alfabeto y poca cosa más. Claro, pero no es una completa invención. Es verdad que el lector contribuye enormemente a la representación, pero hay Jaron Lanier, que es la persona que inventó la realidad virtual, también es el que inventó el término ciberespacio. Y dijo, el ciberespacio es el espacio que comparten 2 personas que están hablando por teléfono. Y lo que quiso decir es que cuando yo estoy en una habitación y estoy hablando por teléfono contigo, que estás en otra habitación, cada uno de nosotros está en una habitación, pero también hay un espacio en el que estamos nosotros y estamos de alguna manera sustraídos de nuestras habitaciones físicas y compartiendo una cosa que no se sabe qué es.
cuando vos lees una novela se produce una especie de ciberespacio donde vos estás con el autor, que a menudo es simplemente la voz que narra, a menudo desaparece la noción de autor y lo que está es esa especie de ser que se está comunicando contigo de una manera casi como un medium, y estableces un vínculo muy profundo en ese contexto. A veces te pasa que leyendo una novela tenés un diálogo más fecundo que el que has tenido con tus padres en años. Sí. Fucho Musitelli, un amigo nuestro que es cineasta, vos lo conociste. ¿Cómo no? La primera vez que cuando hablamos de literatura con Fucho me dijo una vez una frase que yo dije no, y lo discutí varias veces, y esas cosas que después que pasa el tiempo uno dice... Tenía razón. Vos sabés que no estaba tan descaminado, parecía un bolazo, ¿no? Él decía que escribir, que cualquiera era escritor, decía él. ¿Por qué? Porque escribir un libro era como escribir una carta. Claro. Entonces escribir muchas cartas que le vas llegando, decíamos, la diferencia con una carta que vos la llevas a una sola persona, y un libro es una carta para que la lean más de una persona. Es gracioso lo que decís, porque el libro... Es horrible tener un libro favorito, pero si hubiera un candidato a un libro favorito mío, sería un libro de Saul Bellow que se llama Herzog, que es una larga sucesión de cartas, un tipo que está atravesando una crisis que bordea lo psiquiátrico y que le escribe a todas sus mujeres, a las personajes de su infancia, a Mahatma Gandhi, a Kennedy. Tiene una compulsión por escribir las cartas donde se explicita lo que sintió en aquellos. Y es gracioso porque esas cartas te llegan a vos cuando lo estás leyendo. No solo sos el tipo que está mandando las cartas, sino sos Mahatma Gandhi diciendo, ¿qué está diciendo este pelotudo? No, y parte de lo que me estabas diciendo de eso de que el libro llega y ese diálogo es un diálogo casi, digamos, pues muy parecido al de las cartas, digamos. Sí. Es a través de la palabra, y es a través de una reconstrucción que hace el lector, el destinatario, de lo que quiso decir o que él cree que quiso decir el emisario, por decir algo, el escritor, el autor, ¿no? Exactamente. No ocurre así en el caso de la pintura, ¿no? Y en el caso de esta muestra llamada La máquina Felisberto, me llamó la atención, pero digo, son 35 autores o artistas visuales, uno va recorriendo y ve como constantes, ¿no? Hay varias constantes, por ejemplo, creo que gana por goleada La casa inundada y todas las referencias a el agua en Felisberto y un poco menos el piano. Me llamó la atención en tu caso La tierra de la memoria, una novela inconclusa de este hombre, Felisberto, que ha sido editada hace muy poquito por Criatura Editora. Pero en realidad lo que a mí me sonó es la idea de que la memoria es como una especie de ámbito donde vas depositando cosas. Y esas cosas, cuando las dejas quietas y no acudís a ese archivo, siguen generando resonancias y se siguen complicando mutuamente los recuerdos. Por eso hice ese cuadro donde hay como 300 capas y el cuadro no tiene un motivo claro, es como un arrumbamiento de recuerdos. O un centro tampoco tiene, ¿no? Exactamente. Lo que quise hacer es, yo pienso que, si me permitís que me vaya completamente al carajo por un momento, pero bueno, no tenemos otra cosa mejor que hacer en este momento. Uno de los problemas grandes que hace que las personas tengan una tesitura totalitaria a veces es que se conciben como seres unívocos. Que hay una cosa que se llama el flaco Germán y que empieza y termina acá y que se conoce a sí mismo y sabe cómo produce su propio pensamiento y nada de eso en realidad está pasando. Es una ilusión la idea de que vos sos un individuo, una unidad. En realidad vos la conciencia es un fenómeno emergente que toma lugar en el muy precario consenso entre muchísimos módulos neuronales que están en disputa y aparte es una construcción histórica, ¿no? Digamos, estamos ahora, hace 2000 años no había esta idea de una persona sola, sino que la comunidad, digamos, si se quiere, la conciencia, la especie era más, o el pueblo, en fin. Sí, se puede decir que la conciencia es un sistema generado para comunicar experiencia. Vos no pensás con la conciencia, contrariamente a lo que uno sentiría, ¿no? Por eso cuando la gente describe su propio pensamiento, incurre en reconstrucciones de tipo forense, como para mí el mejor ejemplo es el silogismo.
Vos nunca has hecho un silogismo en tu vida, nunca has pensado, todos los hombres son mortales, la tía Doris es un ser humano, debe ser mortal. No haces ese proceso se hace solo. Y entonces en general nosotros tenemos esta idea de que controlamos nuestro pensamiento, de que en vez de la realidad, que es que el pensamiento se nos presenta. La conciencia no hace otra cosa que tomar nota. Tú no haces procesos intelectuales, tú tomás nota de los procesos intelectuales. No sabes cómo llegaste a esta conclusión. ¿Y cómo te vienen los pensamientos, quiere decir, en ese sentido? Claro, tú no te sentás a pensar en castellano. Eso es una cosa que simplemente no hacemos. ¿Por qué vienen algunos pensamientos y otros se van? Otros no. Otros vienen una y otra vez. Por ejemplo, Felisberto hace muy poquito pasó un psicoanalista acá y dijo una frase que a mí me sorprendió porque nunca la había pensado, de que Felisberto siente los pensamientos, siente cuando se van acercando y aparte los describe y hasta claro. como si fueran, digamos, ásperos y ya los conoce, digamos. Pero claro. La parte de sentir como emocional, eso me sorprendió. Bueno, es que en realidad cuando vos decís la emoción es una forma de colorear una experiencia. Vos a veces te enseñan como que vos tenés los recuerdos, que vendría a ser la pura narrativa de lo que pasó, y después tenés la emoción, y en realidad no, la emoción es una parte intrínseca del recuerdo y de la vivencia del tiempo presente. O te dicen que una cosa es la razón, el razonamiento, nosotros somos uruguayos, somos discursivos, ¿no? Lógico, bla, bla, y somos poco emocionales, y los italianos al revés, por ejemplo. Nada de eso. Una cosa buena de estudiar un poquito de neurofisiología es saber que nada de eso es verdad. Que en realidad, bueno, está todo el mundo somos tiene pura emoción. Y ciertamente. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Era para hablar de tu cuadro, que es una serie de cosas donde van emergiendo y hay hasta lo que sí hay pequeñas como escenas o chiquitas como grumos o chistes. Una cosa que también el cuadro no sé si intenta hacer pero hace es que tú sientas que no hay un estilo unificado, que no hay un tipo cuyo estilo es tal, sino que hay una serie de capas y que yo trato siempre no, pero en los últimos 10 años de destruir esa idea de que vos tenés que ser una cosa, porque si no sos una cosa andás a ver si sos malinterpretado. Apurate y sé una cosa claramente, estilísticamente, escribí de una manera que se parezca a ti y pintá de una manera que se entienda que sos vos. Eso perfectamente puede ser un resultado de tu pintura, pero no es un requerimiento. No tiene que ser porque es una meta, digamos, ¿no? Y de todos los géneros elegí la pintura para expresar eso, porque la pintura tiene una cosa distinta a la música y la narrativa en el sentido de que no es secuencial. Tú ves una pintura más o menos toda al mismo tiempo. Entonces es especialmente propicia para mostrar ese carácter simultáneo. El hecho de que mientras vos sos un tipo gordo y perverso, también sos un tipo apolíneo y bondadoso en distintas regiones de tu asamblea interior que están en cierto nivel de pugna. Y eso no necesariamente te tiene que convertir en un sujeto paralizado, te convierte en realidad en un humano promedio. Que es lo normal. Eso es lo normal. Ese nivel de esquizofrenia es la normalidad. Sí. Bueno, es algo que los escritores, lo hemos comentado acá en otros momentos, prácticamente un montón de escritores lo han reconocido, que no somos un alma, sino que somos un haz de almas, o esto dicho, pero de distintas formas lo han dicho yo por lo menos lo he encontrado desde José Enrique Rodó, aunque parezca mentira, hasta Germán Gese, o hay mucha gente. Yo para no incurrir en la mística, que siempre me resulta un poquito esquiva, te diría que somos un conjunto de redes neuronales y un cuerpo muy, muy complejo, que es parte de nuestro proceso de pensar, ¿no? A veces uno piensa que uno tiene los nervios que llegan al cerebro, pero en realidad los nervios son terminaciones neuronales. Las neuronas estrictamente llegan hasta la punta de los pies. No hay un lugar donde se termina la vida neuronal. No hay un cartel que dice bienvenido a la cabeza. Todo tu cuerpo está inervado y toda tu vivencia, todos tus recuerdos están dotados de corporalidad y todo tu cuerpo está presente en tu pensamiento. Después de la pausa, amigos, vamos a escuchar una parte de Pablo Casacuberta, del arte de Pablo Casacuberta, que tiene que ver con lo musical en este disco llamado Historia Natural de la Belleza y otras piezas bailables.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El Frío, Pablo Casacuberta, es su autor, y el disco se llama Historia Natural de la Belleza y otras piezas bailables. Es un disco, pero aparte no sé, un álbum objeto, no sé cómo llamarlo. Un coso. Un librito objeto precioso, también diseñado por usted, ¿o no? ¿También? Sí. Uh-huh. Es como una manera de dejar o de documentar un proceso que hubo, porque son 20 canciones, déjame decirlo, son 20 piezas que tienen que ver con un proceso de una coreografía, ¿no?, que se dio ahí en la Zabala Muniz. Esta es una obra de danza contemporánea que hizo Andrea Aroa, con quien hemos colaborado en innumerables empresas. El azar y la necesidad, ¿no? Tener un hijo, por ejemplo. Ah, por ejemplo. Y plantar un árbol, ¿no? No hemos plantado el árbol, pero estamos en eso. Y este es un espectáculo que ella hizo que de alguna manera alude a algunos temas que hemos discutido durante años, que tienen que ver con
el lugar de la naturaleza humana en la emisión y recepción de cultura o representación de cultura. Entonces es un espectáculo que se hizo en el Teatro Solís con muchos bailarines, un espectáculo muy ambicioso, y me encargó una música abundante. Y bueno, primero que el proceso fue muy disfrutable, y segundo que, tratándose de mi esposa, no le podía decir que no. Vi que, por ejemplo, las mezclas llevan desde el 2012 hasta el 2014, en algunos casos. Sí, hay un poquito de todo, sí. Lo que pasa es que me llamó la atención. No, bastante. porque hay una... Entre diciembre de 2012 y abril del 2014. Sí, también hay algunas piezas que son de un espectáculo anterior, de Andrea, y que yo de alguna manera las remixé un poco, y traté de agruparlas, no solo porque tuvieran que ver con este espectáculo final, sino porque tuvieran un cierto vínculo con la tradición. Hay una gran presencia del violín, de los violines. Hay sí. dos violinistas. Que hay dos violinistas, dependiendo de los temas, está uno u otra. A veces están los dos, sí. Bueno, y hay también flautas traversas. Hoy vi una flauta birmana que no sé exactamente qué es, y otros instrumentos. Y también hay, digamos, eso está la edición tuya también de sonido, ¿o no? Sí, claro. Y también hay mucha participación de instrumentos digitales, ¿no? Las herramientas digitales no son lo que solían ser. Ahora se pueden hacer cosas sin necesidad, digamos, de un gran estudio o ir a un estudio, sino hacerlo en tu casa. Digamos que el límite entre lo doméstico y lo profesional se está borrando. Se desdibujó por completo. Este disco, Historia Natural de la Belleza, reitero, es muy lindo. Aparte, el libro objeto que está con él, digamos, un librillo, digamos, con las canciones, y bueno, ir recreando, y hay un montón de fotos. Está hecho gracias a la colaboración de la Fundación Itaú. Se puede comprar en librerías importantes como Puro Verso, La Lupa, y quizás en otras más. En el Solís también me decías. En Teatro Solís. Seguramente en Púrpura también, en la librería Púrpura del Entrevero. O si no, va a estar ahí. Si van y lo piden, lo van a conseguir. Y una pregunta muy pretenciosa. ¿Qué hace en tu vida y en tu arte la idea de sacar este tema? Que aparte se puede escuchar en internet. Esto es importantísimo, porque nosotros, si van al blog de La Máquina de Pensar, precisamente linkeamos este último trabajo musical, Historia Natural de la Belleza, y otras piezas bailables. Pueden ir y escuchar este tema y todos los otros temas online, ¿no? Para mí yo soy el hermano menor de una primera tanda de hermanos que todos tocaban música. Y yo soy el que no tocaba música. Y hace muchos años lo que me pasó es que se acompasó la tecnología de tal manera que uno puede pasar a ser un tipo que no toca ningún instrumento y hace música, cosa que en el siglo XVII no hubiera sido posible. Claro. Si eras un tipo que entendía música, tocabas algo. Yo no sé tocar nada, y tengo una comprensión muy lateral de la música, o muy intuitiva, digamos. No sé qué acorde es que estoy tocando, o esta escala. Solo sé si se acomoda a lo que de alguna manera la coexistencia con los géneros musicales tradicionales. Sí, a una melodía, un ritmo, de la misma forma que yo supongo cuando hacías cine también hay esa gramática, digamos, ¿no? Claro. Sí, vos vas aprendiendo una gramática viendo películas, y en el caso de la música hay otra capa todavía que es pregramática, y es que la relación armónica entre notas es una relación entre proporciones, y en realidad es una relación entre números, y esos números tienen sentido y, digamos, de alguna manera se avienen a la relación numérica que hay entre las proporciones de tu cuerpo. El tipo que hizo el trazado de los trastes de las primeras antecedentes de una guitarra fue Pitágoras. Y en general, Pablo, perdón, me queda un minuto. Digo para pensar en, te escucho, pero bueno, simplemente decir que porque veo que
¿Cómo? ¿Este programa no seguía hasta mañana? Sí. No, simplemente Estamos de Pitágoras hasta el 2014. La música es una manifestación de las proporciones que se hallan en la naturaleza, y a veces un sonido te hace clic justamente por eso, te parece natural. Y aquí en el librillo vos hablás que, por ejemplo, pensaron hasta en las bases neurológicas de la cultura y de la comunicación. ¿Tiene que ver con eso también? Y claro, imagínate la cultura ocurriendo entre entidades que no tuvieran un sistema nervioso central o la capacidad de decodificar lo que el otro te está diciendo. Pero estas proporciones también, ¿no? Exactamente, es decir, la cultura no ocurre gratuitamente en un animal elegido al azar. La produce este animal porque tiene estas características, y la música también ocurre en este animal por razones que tienen que ver con cómo sos físicamente, no con el hecho de que nos pusimos de acuerdo e hicimos música. Última pregunta, pero esto es 30 segundos. ¿Eso es en general o solamente en tu caso particular de tu cuerpo? No, es en el cuerpo de todos. Estamos teniendo esta conversación porque podemos. Pablo Casacuberta, gracias por estar aquí. Amigos, reitero, en el blog de La Máquina de Pensar, ustedes lo pueden escuchar, este disco está online, Historia Natural de la Belleza y otras piezas bailables. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a vos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Está el amigo Martín Bentancor. ¿Cómo andás, Martín? Hola, Pablo, ¿todo bien por acá? Muy bien, esta vez telefónicamente, desde Montevideo a Los Cerrillos. Sí, exacto, grahambelianamente hablando. Lo que es la tecnología. Bueno, a ver, Martín Bentancor, ¿de qué vamos a hablar esta semana? ¿Cuál es el escritor que usted va a rescatar? Bueno, vamos a rescatar a otro olvidado, Joseph Roth, escritor austríaco, que nació en 1894 en la localidad de Brody, que es la provincia de Galicia, donde era el imperio austrohúngaro. Es Polonia eso, ¿no? Es Polonia, sí, exacto. Un escritor muy interesante. En los últimos años ha tenido un regreso a las librerías de la mano de la editorial El Acantilado, que es una editorial que produce unos libros muy bonitos que no son precisamente baratos. No son muy baratos. Permítame decirle que estaba pensando ahora de la ciudad de Galicia, de esa ciudad polaca. Tiene sus ancestros un escritor uruguayo y un editor, Macachín, el de Ediciones de Yagurú. Ah, mire usted, qué interesante. El polaco Macachín, claro. Mire usted, hay la conexión uruguaya entonces con Joseph Roth. Joseph Roth es un escritor que vivió una vida corta pero intensa, murió a los 47 años, casi 47 años. Él murió en 1939 en París, un año interesante desde el punto de vista histórico, ¿no? Algunas solapas de las primeras ediciones en español de los libros de Joseph Roth informaban que él se había suicidado a la entrada de los nazis en París, lo que es históricamente un dato erróneo. Él no se suicidó. Este escritor falleció de un coma alcohólico. Algunos dirán que fue una especie de suicidio prolongado porque era un empedernido bebedor, pero no se suicidó. Bueno, una vida breve, muy intensa. Este hombre que fue de todo, fue judío, nació como judío, fue un gran defensor de Francisco José y del imperio austrohúngaro, vio cómo se disgregaba, cómo se destruía el imperio, atravesó la Primera Guerra Mundial, fue combatiente en la Primera Guerra Mundial, se inventó algunas hazañas que después se descubrieron que no eran tales, fue periodista, se convirtió al catolicismo y finalmente se convirtió en un monárquico. Bregaba por el regreso de un emperador o de un rey, y por la recuperación del imperio austrohúngaro. Hay que decir algo en favor del amigo Joseph Roth, porque parece que muy políticamente incorrecto, pero el imperio austrohúngaro previo a la guerra, a la Segunda Guerra y sobre todo a la Primera también, fue uno de los momentos de la cultura más importantes de Occidente, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Entonces la idea esa de volver a la monarquía o al imperio tiene que ver con un momento donde, lo dice Stefan Zweig en un libro hermoso que se llama Un mundo perdido, dice que en la misma ciudad, en cuadras, estaba Freud, estaba, en fin... Sí, estaba Arthur Schnitzler, el dramaturgo, por ejemplo. Sí, era increíble la cantidad de talentos, de disciplinas y de, sobre todo, de buena percepción y recepción de la cultura, ¿no? Era Exacto. Muy refinada y ellos estaban como una especie de burbuja grande, dice Stefan Zweig, que fue literalmente borrado del mapa, desapareció por el nazismo, ¿no? Totalmente. Está bueno que vos hayas hecho esa referencia, porque vamos a ver ahora cómo la obra de Joseph Roth tiene mucho que ver con esa burbuja de la que hablabas vos y con esa destrucción y con lo que quedó y cómo se intenta hacer algo con lo que queda. Pero recordemos que él nace, bueno, en este pueblo de Brody, en la provincia de Galicia, un pueblo bastante apartado, de origen campesino. Él a los 20 años viaja a Viena a estudiar germanística. Estamos hablando de 1913, 1914, o sea, un año álgido, si los hubo. Él viaja a estudiar germanística. Con la irrupción de la Primera Guerra Mundial, él se convierte en combatiente, que se inventa incluso, como decía recién, algunos hechos heroicos de rescatar a un grupo de soldados, que después no era tal, más bien estuvo destinado a tareas administrativas, porque además él tenía algunos problemas de salud. Pero reivindica la ficción el hombre, está bien. Sí, totalmente. Y bueno, y después de la guerra, después de, digamos, que colapso de este imperio austrohúngaro, él se convierte en periodista, se establece en Berlín, en la ciudad de Berlín, en 1920, y se convierte en periodista. Y acá está uno de los grandes núcleos, digamos, de la vida y la obra de Joseph Roth. Se convierte en un periodista muy filoso, muy bien informado, periodista de medios gráficos, ¿se entiende, no? Sí, claro. Muy solicitado. Él se convierte en el cronista estrella del Frankfurter Zeitung, que es como el gran periódico berlinés de extracción de izquierda, digamos, o de cierta izquierda, por decirlo de alguna manera, de corte socialista. Estamos hablando de Berlín en sus momentos más álgidos y de una gran capital, ¿no? O sea, también, que había sustituido ya en importancia a Viena, por ejemplo. Sin duda, estamos hablando de primeros años de la década del 20. Él en el Frankfurter Zeitung, que permanece en ese diario hasta 1928, o sea, en esos 6 años, hace lo que quiere, o sea, se da el lujo de escribir sobre los temas que quiere, de ser enviado a diversos lugares del mundo, donde manda unas crónicas que son impresionantes, algunas de ellas recogidas en español en algunas ediciones bastante recientes del Acantilado, como por ejemplo La filial del infierno en la tierra, que es un libro publicado en el año 2004, que recoge varias de estas crónicas, que quizás leídas a la luz de hoy en día, digamos, con todos los avances que ha tenido el periodismo y sobre todo el género de la crónica, quizás no nos digan mucho, pero por ejemplo viajó a la Unión Soviética en la década del 20 y tuvo la virtud de que se adelantó, vio algunos hechos que digamos, hicieron adelantarse a la historia de lo que iba a pasar un poco después con Stalin, con Lenin, con el legado que dejaron. Como decía, un periodista muy filoso. Además, el Frankfurter Zeitung estaba muy bien conceptuado, el periódico en Alemania y en Europa. Era muy rígido en su estructura. Por ejemplo, se hacían reuniones diarias, el periódico hacía reuniones diarias entre todos los redactores a las 8 de la mañana, que eran famosísimas, y en esas reuniones, bueno, se establecía obviamente la hoja de trabajo del día. No estaban prohibidas las entrevistas. El diario, por ejemplo, no publicaba entrevistas. Decía, el redactor tenía que convertir en texto lo que el entrevistado decía. Y Joseph Roth, bueno, empezó como a hacer lo que él quería, ¿no? Un poco pasaba de esa estructura tan rígida, lo que le empezó a traer algunos problemas, y empezó a desarrollar su costado como novelista.
El problema es que él en un momento decide convertirse en cronista del Frankfurter Zeitung en París, y se establece en París. Él se casa en 1925 y se va a vivir a París. El problema es que él empieza a pedir adelantos al Frankfurter Zeitung, porque la vida en París era un poco costosa. Sí, sí. Él vivía con cierta opulencia en hoteles. Él vivió siempre en hoteles y en buenos hoteles. Y parece que en un momento el diario le manda un contable para que le explique, que está bien con los adelantos, pero que hay que producir crónicas, digamos, no solamente ficción. Bueno, ahí se pelean, ahí tienen unas diferencias que provocan que él se aleje del Frankfurter Zeitung y que pase a escribir a un diario berlinés que era el opositor, digamos, del Frankfurter Zeitung, que era más bien de derecha, digamos, de corte más conservador. Esto fue muy seguido por la propia prensa al momento, porque Joseph Roth realmente era una figura... Ajá, como el pase del siglo, una cosa así. Exacto, totalmente. Además por las connotaciones que tenía, ¿no? Claro. De ser socialista va a ser hiperconservador. Ahora no recuerdo el nombre del otro periódico, pero era históricamente era el rival. Sí. Bueno, paralelamente a esto, él empieza a desarrollar su obra novelística, que es en definitiva por lo que se lo va a terminar conociendo. Las novelas de Joseph Roth son novelas, digamos, de una estructura, por decirlo de alguna manera, sencilla. Cuentan historias de fácil comprensión. No hay un mayor juego, digamos, desde el punto de vista del lenguaje o de la estructura, pero son historias muy interesantes por lo que decía recién, por la forma en que él lee la época en la que está viviendo. Una época muy convulsionada y con cambios muy rápidos, ¿no? Totalmente. Que muchos no los vieron también esos con los Claro, cambios, ¿no? porque además recordemos que los avances en los medios de transporte, en los medios de comunicación, eran limitados. O sea, por ejemplo, la información, una noticia demoraba en llegar de una capital europea a otra con ciertas, no llegaba tan rápido, digamos, ¿no? Y los cambios que se iban produciendo eran muy dinámicos, desde el punto de vista de los gobiernos, de las decisiones de los gobernantes. Sí, gran inestabilidad, y bueno, aparecían los fascismos, los nazismos. Claro, además se estaba cocinando lentamente. Autoritarios, sí. Ahí va, estaba Hitler en el ascenso. No, y por otro lado también, la situación económica era bastante caótica, ¿no? Gran inflación, desempleo, en fin. Exacto. Él escribe 3 o 4 novelas hasta que en 1930, o sea, él tiene en ese momento 36 años, le quedaban 9 años de vida, publica Job, que es una especie de lectura actual o de visión actual del personaje bíblico, que se convierte inmediatamente en un éxito de crítica y de público. Vende muchísimos ejemplares. Recordamos que él era de ascendencia judía. Claro. Y es una interesante lectura del personaje de Job, que más o menos todos podemos conocer. Toma una especie de un personaje común del pueblo llano, digamos, un carpintero, y le hace vivir todas las anécdotas o todas las vivencias. Las calamidades que caen sobre Job caen sobre este carpintero y que de alguna forma reflejan las calamidades que estaba pasando la sociedad en esos 10 años, ¿no? Exacto. Ese es el núcleo, digamos, el núcleo de esta novela, que es muy interesante. Es una de las mejores, es la más famosa de él, o una de las más famosas. Un poquito después escribió La Marcha Radetzky, que es de 1932, que es en realidad su gran novela sobre el imperio austrohúngaro, que yo creo que es la mejor obra de él, y es en la que pinta mejor esta cuestión de lo que hablamos del imperio austrohúngaro, el ascenso y la caída. Martín, ¿y es una novela larga o son novelas cortas más bien? Bueno, son casi todas novelas cortas. Estoy hablando de novelas de 150. Claro, sí, es un poco, te lo preguntaba porque era el formato de Stefan Zweig también, que hacía que eran muy populares, ¿no? Vendían millones. Incluso las 2 primeras novelas de él, Hotel Savoy y Fuga sin fin, las publicó en forma de folletín, por entregas, en 2 o 3 simultáneamente en 2 o 3 periódicos berlineses y franceses. Pero La Marcha Radetzky es la novela más extensa de él. Es una novela de
estoy viendo acá unas casi 400 páginas. Ajá, eso es una... Y bueno, y es una saga, digamos, de tres miembros de la familia von Trotta. El primero de ellos en la batalla de Solferino, que es una batalla del año, creo que 1865, el padre del patriarca, digamos, de la familia, salva al emperador Francisco José, que es un joven combatiente. A raíz de eso se convierte en una suerte de héroe, y el linaje, digamos, sigue relacionado con la cuestión bélica. El hijo después crece y se convierte en militar, y el nieto, que es el protagonista de la novela, Karl Joseph von Trotta, es el que asiste al desmembramiento y a la caída del imperio austrohúngaro. Es una novela que está llena de detalles que hacen a las relaciones sociales, desde cuestiones como desde la comida y la vestimenta a los diversos chismes que se tejían, digamos, entre los clanes que conformaban el núcleo cercano del emperador. O sea, es una novela muy interesante, se lee muy muy fácilmente, tiene una alta carga de heroicismo, por decirlo, heroicidad. Claro, pero además, aparte es entretenida, aparte, pregunto. Totalmente, pero además la cuestión bélica no está presentada como... no está pensada con pompa, está contada como desde pequeñas historias. Correcto, sí, ¿no? Sí. En plan desmitificador y no de heroísmo, ¿no? Totalmente, termina mostrando la desgracia del estamento militar en general, y de aquellos que defendían al imperio austrohúngaro, que fueron vapuleados. Sí, pasados por arriba, totalmente. Eso se cayó. Bueno, esa novela, que es de 1932, también tiene una muy buena, cosechó una muy buena crítica. Él después, unos años después, un año antes de fallecer, en 1938, publica La cripta de los capuchinos, que es una suerte de continuación de la marcha Radetzky. Un primo lejano del protagonista de la marcha Radetzky regresa a Viena, se encuentra con los restos de lo que sería el imperio austrohúngaro, y visita la cripta de los capuchinos, que era el lugar donde estaban guardados los restos del emperador. Es una novela también terrible, muestra así la decadencia, no solamente del imperio, sino un poco también de Occidente, de lo que había sido, de lo que vos contabas recién, que era que significaba el imperio austrohúngaro, de lo que terminó siendo, ¿no? Como algo tan gigantesco, tan y tan institucionalizado, tan reglamentado, que funcionaba aparentemente tan seguro y tan bien. Habla, por ejemplo, este hombre que se sabía lo que iba a ocurrir dentro de 50 años, todo funcionaba, simplemente desaparece de la nada, ¿no? O sea, si uno pensara en la Unión Soviética, como desapareció, no tiene nada que ver como el austrohúngaro. El imperio austrohúngaro se disolvió, es decir, porque estaba carcomido por dentro por los nacionalismos y por muchas cosas. Exacto. Esa imagen de la burbuja que vos planteaste al principio, creo que es la más clara para entender un poco eso, ¿no? Incluso a los propios historiadores, cuando refieren la historia del imperio austrohúngaro, tienen dificultades para presentar un fresco, digamos, de todo ese, de lo que significó. Y ellos, los que vivieron, incluso piensan también si no vivieron una ficción, ¿no? Stefan Zweig, está muy bien el libro que te estoy diciendo, pero es un libro autobiográfico, digamos, donde lo que menciona es cómo se vivía, y ellos estaban como aburridos porque como jóvenes, ¿no? Y querían cambiar, y vieron en su generación vio como desapareció todo. Exacto. Bueno, Zweig tuvo la ventaja, digamos, entre comillas, de que sobrevivió a Roth varios años, y contó desde la perspectiva también que dan los años este asunto. Yo creo que Roth no alcanzó a encajar el golpe. Pero Stefan Zweig murió en el 41. Martín, ¿qué te iba a decir? ¿Hay películas sobre esto? Vamos a ir redondeando, queda un minuto más o menos. Sí, mira, el cine no ha sido especialmente adepto a Joseph Roth, pese a que sus novelas justamente tienen un componente cinematográfico, llamémosle, interesante. Lo que sí quería contarte para terminar es la vinculación de él con el alcohol, que fue en definitiva lo que lo terminó matando.
él en sus últimos años en París escribía en los bares de los hoteles donde vivía, e incluso escribía rodeado de gente. Él decía que no tenía problema en escribir, que no le molestaba que alguien le cayera ahí y se pusiera a conversar con él, que no... Envidiables. No pasaba. Eso realmente es asombroso. Sí. Pero sí, bueno, se arruinó, digamos, en vida. Por ejemplo, necesitaba un taxi para cruzar del frente de un hotel al otro, o sea, una calle por medio, porque el hombre no podía caminar, y eso fue lo que lo terminó debilitando. Las fotos finales de él parecen una persona de 70 largo, 80 años, cuando en realidad no tenía 40 y poco. O sea que en realidad, si bien no se suicidó, fue una suerte de muerte a crédito, que se fue apagando, digamos, poco a poco por culpa del alcohol, digamos. No es esta una cruzada moralista, sino un constatar un hecho de la realidad de lo que pasó con Muy bien, Roth. Entonces no me sirvo otro. Queda presentado, es un autor Joseph Roth, ¿no? Está presentado Joseph Roth. Y Martín Bentancor, ¿usted recomienda qué novela? Bueno, yo recomiendo, si consiguen La Marcha Radetzky, que me parece que es la mejor de él. En la colección Bruguera, en la editorial Bruguera, aquellos libros de bolsillo, ¿te acordás? Bruguera, digo yo. ¿Por qué le pone acento? Bruguera, decía yo. Sí, no, es una cuestión de infancia. Es una cuestión de infancia. Nunca lo pude superar, y ya van varias veces que me corrigen personas y no puedo. Asumo mi... Muy bien. Ahí se consiguen dos novelas que son Job, la de 1930, y Confesión de un asesino, que creo que es del 31. Esas son, digamos, fáciles de conseguir. Y bueno, si se dispone de algún dinerillo extra, en El Acantilado pueden encontrar varias obras de él, como El Busto del Emperador, El Triunfo de la Belleza, La Final del Infierno en la Tierra, Las Ciudades Blancas, El Peso Falso. La Marcha Radetzky también. Todo eso creo que está también en internet, y se puede, si alguien lo busca y le gusta leer en internet, o imprimirlo, o leerlo en un Kindle, lo puede hacer también. Y vos sabés que Banda Oriental hace 3 o 4 años publicó La Fuga Sin Fin, dentro de la colección Lectores, publicó Fuga Sin Fin. Dale. Bueno, Martín Bentancor, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. No, por favor, Pablo. Amigos, se termina La Máquina de Pensar por el día de hoy. Mañana, a partir de las 20 horas, los espero aquí en Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero que muy bien.